Arlequino, la eterna competencia de los carries Pyro dentro de Genshin Impact. Mabuika, Arlequino, Gaming, Jutao, Linei, Klee, Yoimiya, Diluc, Yanfei y muchos otros carries Pyro que en el futuro podrán llegar, pero durante 8 meses exactamente solo hubo una reina, en este caso padre, y hace poco acaba de llegar Mabuika. ¿Qué tan fuerte es Arlequino? ¿Sigue siendo una reina como lo fue durante los últimos 8 meses? Os dije hace poco en un vídeo de Merece la Pena que sigue estando rotísima. Y además, en este último mismo, Hoyoverse se las ha arreglado para obligaros a jugar un carry Pyro en cada sala, que de hecho queda bastante bien jugar Arlequino en una de ellas y Mabuika en otra. Hoy vamos a ver todos los secretos del personaje. Es la última build de Arlequino. Ya que el pacto vital nunca jamás se volvió a utilizar y fue una mecánica que literalmente duró 3 o 4 personajes, pero a pesar de tener una mecánica única, sigue siendo el tercer mejor equipo del juego y el segundo mejor carry Pyro de todo Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordar que es gratis, que no os cuesta nada. Recomienda, posiciona el vídeo, hace que crezcamos. Todo este proyecto también explota y sigue el ritmo que está teniendo todos estos últimos meses, que de verdad que muchas gracias por todo y sobre todo por alegraros tanto por todo lo que está ocurriendo con el canal, porque ha sido una absoluta barbaridad lo que ha pasado con el banner de Mabuika y demás. Recordar que puedo agradeceros esto gracias a vosotros también y puedo regalar una bendia al día para todos vosotros solo por comentar, dar like y suscribirse con campanita. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico, y dejadme en los comentarios qué estáis comiendo mientras veis el vídeo. Bienvenidos e invitados a los directos y vamos con la build legendaria y la última build de hecho de Arlequino. Pues bien, como ha quedado bastante claro, es un carry Pyro en campo que funciona a ataques normales. Vamos a hablar también de las constelaciones y vamos a hablar de si saca rendimiento al Pyro. ¿Es posible que lleve un cáliz de ataque? O sea, dije Pyro, pero quería decir ataque. Si saca tanto rendimiento al ataque, ¿es posible que aproveche bien un cáliz de ataque? Como veis, yo tengo uno, pero no es la mejor situación, pero se puede hablar de ello y es muy interesante. Y sobre todo, cómo funciona y por qué siempre he dicho que no se tiene que subir la habilidad elemental, y a día de hoy hay gente que aún no lo entiende. Se puede jugar 10-1-10 perfectamente y no va a variar tu daño. Pues bien, Arlequino funciona de la siguiente forma y la C2 cambia ligeramente el gameplay, pero la mayoría de gameplays y a día de hoy con Xilonen y Citlali para derretir y la forma de aplicar ciertos buffos, aunque tengáis C2 Arlequino, la rotación va a ser siempre muy parecida. Sus normales es lo primero a priorizar, al igual que Nubilete hay que intentar sacar la primera corona de Arlequino en su ataque normal. Su elemental no debe subirse porque solo al maxearla aumentas los ticks y el daño que hace, que es muy pequeñito y no te merece la pena tu propia habilidad elemental. Es decir, esto no te ayuda ni te va a mejorar para nada a Arlequino de ninguna forma. Solo lo que va a hacer, como digo, es al tú tirar la elemental, tanto el hit inicial como los hits pequeñitos que recibe el enemigo, que aunque tengas el talento al 10 van a ser hits de 2000, 3000, una cosa irrisoria cuando Arlequino esté bien construida. Y la ultimate básicamente es el hit grande de daño, que además a talento 10, como veis, 666, lo han hecho a propósito del escalado que está aquí por arriba. Y el combo normal es, número 1, empezar la rotación con la habilidad elemental, luego rotar con todo el equipo, principalmente Xilonen si jugáis el equipo que veis en pantalla de derretidos, o el equipo de Kazuha. Ahora, después de toda la construcción, voy a hablar de los equipos de Arlequino en la rotación, y dejadme en los comentarios mientras veis el vídeo si queréis que haga un vídeo aparte explicando los actuales 2 mejores equipos de Arlequino, que quizá puede venir muy bien, así que dejármelo. Y si veo mucho apoyo en los comentarios por el vídeo de los equipos, hago un vídeo aparte solo hablando de los equipos. Pero en principio solo tiras la elemental de Arlequino en sus equipos, luego rotas con todo el equipo y luego tienes que entrar con Arlequino, y al entrar
tirar debes dar un primer cargado. ¿Para qué? Para absorber el pacto vital que dejaste en los enemigos con la elemental que les deja una marca. Eso te va a dar pacto vital, que es una barrita roja encima de tu vida, y eso va a hacer que hagas mucho más daño a ataques normales. A partir de ahí, el gameplay normal de todos los equipos de Arlequino da el full ataques normales lo más rápido que puedas, y cuando veas que te vas a ir con San Pedro porque la vida, ella no se puede curar y está bajando mucho, tirar la ulti para curarte y sobrevivir. Dos técnicas muy interesantes. Técnica número 1, estar golpeando en campo hasta que veas que tu habilidad elemental regenera cooldown, porque cada ataque normal que golpeas, tu habilidad elemental regenera cooldown. Y puedes tirar un combo de elemental, ulti, elemental, porque además tirar la ulti resetea la habilidad elemental, y su elemental tiene mucha generación de partículas, con lo cual al hacer elemental, ulti, elemental, vas a generar prácticamente tanta energía como para volver a tener perma ulti y mucha energía para tu equipo. Tip número 2. Si juegas muy bien o juegas con Zhongli, básicamente la recomendación es que no tires la ulti en la primera rotación. La ulti sirve para hacer un daño decente y curarte, pero no la tires porque todo el pacto vital con el que te quedes acumulado se va a quedar ahí acumulado hasta la siguiente rotación. Solo pierdes pacto vital si pegas ataques normales y si tiras la ulti. Con lo cual, para hacer más daño en la segunda rotación teniendo más pacto vital y a más pacto vital más daño de ataques normales, básicamente no tires la ulti en la primera rotación, guárdatela y apúrala para tirarla a la segunda rotación si te hace falta antes de que te quiten toda la vida los enemigos. Ahora, esto es todo el combo básicamente. Al tomar el pacto vital, habiendo pasado 5 segundos, si no recuerdo mal, vas a tomar más pacto vital que si directamente haces elemental y un cargado directamente. Por eso explico el tema de hacer elemental, toda la rotación del equipo y luego la ulti. Otro tip, cuando tienes la C2, y ahora hablamos de la C2, sí tienes el máximo de pacto vital cuando haces elemental y cargado directamente. Con lo cual, la C2 ayuda a muchos y muchas de vosotros a hacer este tipo de showcase de salas, de pasarse el abismo con un personaje por sala o con 2 personajes por sala. Pero solo con la C2. Si no, hay que dejar esos 5 segundos entre la elemental y volver a entrar con Arlequino con un cargado para tomar ese pacto vital. Primer talento de ascensión. No te puedes curar. Y cuando derrotas a un enemigo que está aplicado por pacto vital, o sea, que está aplicado por la marquita de la elemental, vas a generar 130% de pacto vital, que es una burrada. Y justo la segunda pasiva dice 5 segundos después de aplicar un decreto de Eudo Sangriento, que esto es básicamente tu habilidad elemental y la X que tienen los enemigos, pues al pasar 5 segundos a absorber el pacto vital, ganas mucho más pacto vital. Es lo que explicaba antes. Y el siguiente talento dice, todas las resistencias elementales y físicas de Arlequino aumentan en 1% cada 100 puntos de ataque, hasta un máximo de 20% por encima de que Arlequino tenga 1000. Resumen, si tú estando en campo consigues más de 3000 de ataque, vas a tener 20% de reducción de resistencias, o sea, de resistencias extra, mejor dicho, para ti, para que no te golpeen. Esto está muy bien. Normalmente, como veis, aquí tengo 2600, pero en campo, con la consonancia Pyro, con el bufo de Bennett y un montón de cosas más, te vas a pasar de los 3000, así que no os preocupéis, y normalmente siempre tendrás esto full activo. Luego, aparte, con la C2 ganas más resistencias, lo que hace que realmente tengas un 40% de resistencia a todo, y por eso se note más tanque Arlequino cuando tienes la C2, y también hablaremos de la C1 que te da resistencia a la interrupción. Básicamente, el kit de Arlequino es esto que os acabo de comentar y es muy sencillo. Ahora, las constelaciones, que aquí como veis, mientras Arlequino esté en combate obtiene 40% más daño Pyro y solo puede recuperar vida por ascenso lunaciago, que es su ulti. Es decir, Arlequino, si está en combate, no puede recibir healing. Si estás en mundo abierto, yendo a hacer las diarias o algo así, sí puedes recibir curación. Primero perderás todo el pacto vital y luego te vas a curar. Pero bueno, con la ulti al tirarla te curas prácticamente toda la vida en todos los casos. Por último, tiene 15 segundos de tiempo de espera en la ulti y la elemental tiene 30, pero al reducirlo también pasas prácticamente a 15, con lo cual la rotación de Arlequino es de 15 segundos y el coste de la ulti de 60, igual que Jutao, y tiene un coste bastante bajo. Con tenerla unos 25 de recarga tendrás perma ulti siempre, y más con el combo que os enseñé, y más tirando una ulti sí, una ulti no, mejor dicho una ulti no y luego una ulti sí, intentando acumular pacto vital para la segunda rotación. Constelaciones.
La primera constelación, número 1, te da resistencia a la interrupción, es decir, no te interrumpen y sigues pegando aunque la vida te baje, esto es muy importante, te van a golpear y te va a bajar igualmente la vida, pero no te van a interrumpir y vas a poder seguir pegando ataques normales. Y 2, te da más daño de ataques normales en proporción al pacto vital, y ese pacto vital te da más daño en proporción a tu ataque, es decir, hace que hagas más daño a ataques normales que su principal fuente de daño. Aproximadamente el total es entre un 35 y un 30 y un 35% de daño extra arlequino. ¿Es mejor que el arma? Depende del arma que tengas, porque al final el arma, cuando activas toda la pasiva y tienes full pacto vital, te da un 36% de daño infligido, aparte de los stats base. Entonces, entre la C1 y el arma, quizá la C1 es más segura que el arma, digamos, porque el arma al final es el banner de armas, la senda, puedes perder, que salga un arma que no quieres, pero al final es elección. Más o menos son parecidos, la C1 luego te habilita tener la C2 en el futuro, que también es muy interesante, y están ahí. La elección, yo os diría que constelaciones importa más que armas, porque también este arma, si fuese versátil, al menos lo podría usar algún personaje, pero la realidad es que la pasiva del pacto vital de este arma no lo activa nadie, es solo para Arlequino. Así que quizá la C1 sería mínimamente mejor, aunque el daño bruto que te da totalmente el arma puede ser ligeramente mejor. Pero es más arriesgada por el banner de armas. Y si perdéis el 50-50 con la C1, os queda asegurado para el siguiente personaje promocional que queráis, pero si resulta que perdéis la senda con el arma y no aseguráis el arma, en el siguiente banner de armas no se guarda la senda y perdéis un montón. La C2. Dos cosas importantes. Número 1. No tienes que esperar 5 segundos desde tu elemental hasta recoger el pacto vital con el cargado para que te dé el máximo de pacto vital. Es decir, te habilita a poder jugar equipos de 2 personajes o de solo Arlequino para poder pasarse el abismo, pero las rotaciones normales, aunque tengas C2, va a ser elemental, luego hacer todo el combo y luego lo que es tomar el pacto vital. Luego, te da otro 20% de resistencias a todo, que combinado con el talento que hemos visto antes es 40% de resistencias a todo. Es decir, prácticamente recibes la mitad de daño y es muy tanque Arlequino con esto. Y por último, que la C2 tiene una tercera cosa, es que te va a hacer un hit adicional que hace un 900% del ataque de Arlequino. Y ese es el hit que veis en muchos de nosotros que tenemos Arlequino C2, que según pegamos el cargado y segamos, recogemos ese pacto vital, aparece ¡pa! Un hit muy grande, que ahora con Citral llega a hacer 800 en abismo, que es una locura. Pues ese hit es el que muchas veces veis nukear o llegar a 1 o 2 millones, es el hit extra de la C2. No suele perjudicar en muchas cadenas, y en el caso de jugar Citlali os expliqué en equipos y en vídeos antiguos que tiene una rotación para poder derretir decentemente con Arlequino. Si no, como digo, haré un vídeo aparte de equipos de Arlequino. Luego, la C3, ataque normal más 3, que haría que esto esté al 13 y efectivamente su fuente principal de daño, al igual que Nubilet con su cargado, que está reflejado en su ataque normal, con lo cual una locura. Y a partir de aquí ya es balleneo, yo no suelo tenerlo muy en cuenta, pero bueno, esto es la ulti más 3 para también hacer un número más grande con la ulti. La C4, cuando Arlequino absorbe un decreto de Deudo Sangriento, el tiempo de espera de acceso de Lunaciago se reduce en 2 segundos y recupera 15 puntos de energía, y una vez cada 10 segundos. Esto es para que tu habilidad elemental se reduzca su cooldown y puedas tirar 2 ulti. Dije elemental, perdón. La ultimate se reduzca su cooldown, y imagino que puedas tirar una ulti al empezar la rotación y una ulti al terminar la rotación, y como para mejorar el gameplay y agilizar pasarse salas mucho más rápido. No lo entiendo muy bien, porque después de testearse mucho esta constelación, realmente no tiene una utilidad que mejore increíblemente a Arlequino, y de hecho el golpe de la C2 es más fuerte que el golpe de la ulti, sí señores, y puede hacer crítico y derretido y de todo, así que esto no es tan interesante como parecía al principio. Y la C6 es la que hace que esté muy rota. Si habéis visto a Arlequinos pegando 500.000 continuo, es por esta C6, y básicamente te da 10 de probabilidad y 70 daño crítico en los normales, con lo que puedes ponerle un casco de ataque porque capeas la proporción casi sin querer. Y aparte, el golpe de la ulti hace 700% más de daño de tu pacto vital total, con lo cual la C6 también hace que la ulti misma ahora haga más daño que la C2, pero solo a C6.
Ese final es una locura y ya es para los ballenas, pero es interesante, es divertido. Arlequino hace 2, os he enseñado muchísimas veces que puede solearse el abismo o como mínimo hacerlo 2 y 2. Es decir, Arlequino y un personaje más y luego en otra sala 2 personajes más. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Sets. Su set, el de Pacto Vital. Para la gente más nueva puede llevar perfectamente Gladiador y su segundo mejor set, y de hecho Gladiador lo conseguís farmeando bosses semanales, y en Relicario también se puede sacar, e incluso en dominios de estos del principio del juego que son como de principio a fin estilo Dungeon, también te dan a veces artefactos de Gladiador. Y con Gladiador, para los free to play, los que están empezando, la gente que la quiere jugar ya, puede ir muy bien. Es un set que está desde el día 1 de juego y es el segundo mejor set de Arlequino. Pero su mejor set es el de Pacto Vital, que nos da un montón de daño infligido y lo acumulas y lo aprovechas todo. ¿Cómo se juega? Pues fácil, lo de siempre. Construcción estándar de carry, que resulta que ya sabéis que al final todos los carries suelen repetir construcción. Reloj de ataque, cáliz de piro y casco de daño crítico o de probabilidad dependiendo de vuestra arma. Principalmente vais a buscar siempre daño crítico en el casco de Arlequino. ¿Cuándo tiene que llevar casco de ataque? Arlequino no tiene tan fácil capear proporciones como otros personajes, con lo cual diría que si no tenéis C6, con Arlequino no va casco de ataque, a diferencia de Mahuika. Y por otro lado, ¿podría llevar Cali de ataque? Pues la realidad es que no. Y a igualdad de condiciones en Arlequino concretamente siempre va a ser mejor el cáliz de piro. Lo que pasa que si os fijáis aquí tengo 28 más 19 como 47 de crit value, es decir, casi 50 de crit value, y con este cáliz de ataque concreto y estos 47 de crit value, como estáis viendo en pantalla, saco más daño que con cualquier otro cáliz que tenga en toda mi cuenta. Entonces, dudo mucho sacar alguna vez un cáliz piro, es decir, esto me está perjudicando, pero el día que salga un cáliz piro que mejore esto, podré mejorar a Arlequino. Pero es mejor un cáliz piro a igualdad de condiciones con cualquier cáliz de ataque. Y las armas. Bueno, en Substat se me olvidaba, hay que sacar pues probabilidad crítica, daño crítico, ataque por 100 y recarga de energía hasta 125. ¿Hay que buscar maestría? No. ¿Vaporizas uno de cada 3 hits o los derrites con Citlalli? Sí. ¿Tu daño se basa en los derretidos? No. El ataque te da mucho más daño en todos tus ataques normales, ya no solo por el escalado, sino por el tema del pacto vital y esa pasiva que transforma todo el pacto vital que tengas en un porcentaje adicional de tu ataque para daño a ataques normales. Sí. ¿Esto ha sonado a chino? Seguramente ha sonado a chino. Pero el resumen de Arlequino es que a más ataque tiene, más daño de ataques normales, aparte del escalado normal del talento. Entonces, prefieres buscar probabilidad crítica, daño crítico, ataque por ciento y recarga, y no quieres buscar maestría porque cada stat de maestría te está haciendo perder daño que no tienes en proporción crítica o en ataque. Además, antes de las armas, Arlequino no es como Mahuika u otro, o como Nubilet, que puede sobrarle la proporción. Con Arlequino es todo lo contrario. Cuesta bastante llegar a capear la proporción, y los min Arlequino que jugáis muchísimo Arlequino sabéis que no es sencillo llegar a caps de proporción, así que no hay que buscar maestría. Las armas. Si hablamos de la más free to play, que seguramente habéis escuchado muchísimo y le da mucho valor al personaje porque se puede jugar con un arma de 3 estrellas para gente que esté empezando, efectivamente es la Borla Blanca. 48% de daño de ataques normales, todo el daño de Arlequino, 23 de probabilidad y un ataque base que es relativamente bajo, es verdad, pero se compensa teniendo a Bennett en el equipo y la consonancia Piro y un montón de buffos adicionales. Con lo cual, la Borla Blanca es increíble si no tenéis ninguna otra opción. Luego, por el lado contrario, hablando ya de techos, su mejor arma es su arma, por supuesto. Y luego, de forma intermedia,
Si tenéis el halcón de Jade que ha salido en permanente, es su segunda mejor arma, literalmente, después de su arma. Así que jugar halcón de Jade si ha salido en el permanente, y muchos os habrá salido en el permanente y estáis salvados. Y luego, entre medio, he visto muchas arlequinos jugando con el Homa. No está mal, pero si tenéis un halcón de Jade, por raro que os parezca, es mejor para equilibrar, para el ataque base, para conseguir más ataque total, para que no sobre la proporción, porque con Homa con buenos artefactos podría llegar a sobrar proporción porque os da más valor crítico que el propio Jade, por eso su arma da la misma probabilidad que lo que te da el Jade. Y el halcón de Jade con artefactos neutros, pero entendiendo arlequino, te puede llegar a dar más daño que el propio Homa, pero el Homa está bien, que no tiene otra alternativa. La pala de Sino, lo que explicaba de la maestría, Arlequino no requiere maestría, con lo cual no va a aprovechar la pasiva, pero los stats base de la pala de Sino son muy buenos para Arlequino, es decir, 44 de probabilidad, son 88 de crit value, te va a sobrar la proporción crítica. Capaz, una build de casco de ataque con el báculo de Sino en Arlequino sí podría dar un rendimiento tremendamente alto, pero todo esto por debajo del halcón de Jade, en el caso de que tengáis el halcón de Jade permanente. Y de 4 estrellas, aparte de, digamos, lo más free to play, que sería la borla blanca, y es la que os recomiendo en todos los casos prácticamente, tenemos también la lanza del duelo. La lanza del duelo tiene dos temas. Tema número 1, que te da un ataque base también muy bajo, y la pasiva que te da más ataque compensa un poquito, pero le pasa al tema del ataque base, es decir, todos los multiplicadores de ataque que te puede dar el resto de personajes van al base de Arlequino, y eso hace que se limite mucho en el ataque. Y el otro tema que tiene la lanza del duelo es que tiene más crit value que el Homa y un poquito menos que el báculo, y al tener tanta probabilidad prácticamente es exigible sacar capeo de proporción en Arlequino con este arma. Mucha gente lleva este arma y no supera los 70 de probabilidad y 200 de daño, y en ese caso perdéis bastante chance y bastante techo, bastante margen de mejorar a vuestro Arlequino y daño potencial de hacer. Pero si sabéis cómo funciona este arma y sabéis que realmente la probabilidad que os da es una locura, abusar de sacar el máximo de proporción crítica. Básicamente las armas de Arlequino se resumen en esto. Y si no tenéis, porque no ha salido esta en ningún permanente o en el banner de armas premium 150 y tal, ir directamente por la borla blanca, y Arlequinos C0 borla blanca, incluso ni siquiera equipos de 4, equipos de 3 personajes, tiene el potencial de sobra para pasarse cualquier sala del abismo cuando esté medianamente bien construida, incluso con set de gladiador. Y luego, stats. Primero, la recarga entre 20 y 25, al menos para tener la ulti por si te va a pasar algo o te van a dar justo un hit que te va a one-shotear y te va a frustrar que en el abismo te eliminen. Tengas la ulti siempre a mano. Luego, hay que intentar capear la proporción, como mínimo 70 de probabilidad y más de 200 de daño. Si llevas armas de mucho crit value, como la del duelo del pase de batalla, o la de Sino, o incluso el Homa, que te da más crit value incluso que el Jade o su arma, tenéis prácticamente que intentar acercaros al capeo de proporción. Si lleváis su arma o el Jade, es mucho más difícil acercarse a capear proporción. Con su arma o el Jade, si ya conseguís 70 de probabilidad, 220 de daño, estáis bastante bien. Igual se puede sacar un poco más. Y se me olvidaba mencionar el arma de Emily, que muchos dirán, Phil, ¿y el arma de Emily que igual le da probabilidad? Pues el de Emily está, digamos, en la categoría del Homa, es decir, Homa y el arma de Emily justo por debajo del Jade, pero si no tenéis un Jade, tampoco tenéis un Homa, pero tenéis el arma de Emily, poner el arma de Emily, sobre todo porque a diferencia del pase de batalla, el arma de Emily te da 3 menos de probabilidad, pero 608 ataque base, que el ataque base te va a ayudar mucho más al ataque total, y eso en el daño que expliqué, que funciona en proporción a tu ataque, y pasa por el pacto vital para hacer daño de ataques normales con Arlequino. Y los equipos, ¿cuánto llevo de Will? 21 minutos. Creo que era un vídeo aparte para que este vídeo no dure 40 minutos, pero los equipos. Básicamente hay mucha combinación de equipos actualmente con Arlequino, pero con la llegada de Citlali, este que veis en pantalla, creo que es su segundo mejor equipo, y en muchas ocasiones os puede salvar muchas combinaciones y liberar otros personajes como Kazuha o Bennett para jugar en otros equipos. Y eso es muy bueno, que como veis en pantalla este equipo no utiliza ni a Kazuha ni a Bennett, que son dos personajes que están en el resto de equipos del juego literalmente. Y por ejemplo podréis jugar pues un Tartas Internacional, un equipo de Kazuha, Xiangling, Bennett y algún Hydro, que sería cualquier equipo de Babe normal, variantes de Raiden National por ejemplo, y puedes jugar Raiden, Yelan, Xiangling, Bennett en otro equipo y os libera eso, un Kazuha y un Bennett. Y luego su equipo core, que sería Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett.
Ese equipo sigue dando su techo de daño, pero sigue siendo más incómodo. Sin embargo, tienes a Xilonen y tienes el escudo de Citrali. Aunque Furina igual te reste vida, el escudo de Citrali le viene súper bien a Arlequino. Y luego ya sabéis que hay un montón de combinaciones también para free to plays con Arlequino C0, donde se juega pues Arlequino Yelan, Lee Bennett, por ejemplo, igual está muy bien el equipo. Arlequino doble hidro con Furina más Yelan recibiendo el doble bufo. Y de último puedes jugar Xilonen o Xianyun, que es una especie de variante de los equipos de Hu Tao, si os fijáis, es mejor que los equipos de Hu Tao. Y aunque lleves a Xianyun, en este caso Arlequino no da descendentes, o sea, simplemente hace su rotación normal y entras a meter ataques normales. Y luego hay una infinidad de equipos, pero principalmente os mencionaría su equipo core, más arriesgado y dependiente de la C2 por las resistencias y demás, que es Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett, y el equipo que veis en pantalla, que si lo sabéis jugar bien con Citrali y Xilonen, recordad que Citrali y Xilonen no pueden compartir pergamino porque no se activan los dos bufos, con lo cual os recomendaría llevar a Xilonen Petra Arcaica. O si no, Citrali puede llevar Geoarmada y Xilonen Pergamino, como prefiráis. Y ese es segundo actual mejor equipo de Arlequino, pero defensivamente el más estable, incluso por encima de su equipo pick. Esperar el vídeo de los equipos de Arlequino, porque lo he pensado mientras hacía el vídeo y sé que está lleno de comentarios de Phil, haz un vídeo los equipos de Arlequino. Y poquito más, dentro de poco la build de Clorinde. Por el resto, gracias por todo el cariño y el apoyo, gracias por todo lo que hacéis por el canal y lo que estamos creciendo, y yo me alegro un montón realmente todo lo que estamos consiguiendo, porque es gracias a vosotros, y espero devolveroslo con multiplicado con todo el cariño del mundo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis y chaito.